Hoy tenemos invitado, para que sepa, hoy tenemos invitado. Se llama Platos de Pablo. Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a hablar de ciencia, opiniones, críticas. Y el día de hoy nos acompaña Pablo, Anthony y Diego. Vamos a estar tocando el tema de fósiles vivientes. Bueno, Entonces, sí, ¿qué? Comenzamos a darle. de ahí, yo puedo empezar ahí con una intro rápida. Dale. Bueno, tal vez cuando hablamos de, por ejemplo, del ginkgo biloba, de las cicas, de los elacantos, de los cangrejos bayoneta, parece que estamos hablando en chino, pero todos estos animales y plantas, ¿verdad? Tienen una particularidad muy interesante, que es que estos animales son considerados fósiles vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son animales o plantas que han existido por literalmente millones de años y prácticamente no han cambiado nada. O sea, entonces, pues, ¿cómo podemos decir, saber esto? Bueno, a lo largo del registro fósil que se ha encontrado, pues se ha encontrado también, por ejemplo, registros de estos animales, ¿verdad? Y pues han visto que su morfología, o sea, su forma tal cual, pues prácticamente se ha mantenido igual. Entonces vamos a tocar algunos de estos seres vivos, ¿verdad? Que han estado habitando la Tierra por, no sé, muchos millones de años. O sea, para dar un ejemplo, tal vez como para ir empezando, el ginkgo biloba, que es un árbol oriundo de Japón. Oriundo de China. Bueno, No, sí. Bueno, el punto es que es como las ávilas, tiene un montón es de asiático el propiedades. mae. Sí, sí, y tiene un montón de propiedades y lo usan para todo, ¿verdad? Tiene un montón de propiedades medicinales, y es muy investigado por esto, por estas particularidades que tiene, más que todo para la salud. Se estima que el ginkgo biloba ha estado en la Tierra por más de 200 millones de años. Entonces, eso es pues, para que se hagan idea. De Nada más hecho, para complementar un toquecito antes de que prosiga Ariel. Una parte muy importante, tal vez como para no hacerse bolas, es que a mí, los ancestros de estos animales son los que ellos han conservado muy parecidos a sus ancestros. No es que en la misma especie exactamente es la misma que tenemos ahora, sino que ha habido como un tipo de estasis en la morfología del animal o de la planta que se conserva de sus ancestros hasta los que vemos hoy en día, ¿verdad? No es que es el mismo, porque siempre hay cambios a nivel genético, fisiológico, etcétera. Entonces, nada más para aclarar eso, porque es uno de los principales malentendidos que se tienen cuando nos referimos a fósiles vivientes. De hecho, Ariel, dale. perdón, mae, eso es lo que yo iba a decir ahí, que sí, que como bien dice Pablo, no es que los maes hayan dejado de evolucionar, sino que han tenido la capacidad o se han adaptado a nichos o hábitats tan específicos, mae, que se han mantenido igual, sin mucho cambio. Entonces los maes no han tenido necesidad de tener que adaptarse tanto o cambiar tanto. Entonces eso también es una ventaja que han tenido ellos para eso, para que continúen siendo de lo que eran hace millones de años. Sí, yo creo que eso es clave, ¿verdad? Ujú. El tema que están en un hábitat donde no han tenido que cambiar, ¿verdad? Claro, de hecho. Su hábitat se ha mantenido pues muy estable estamos hablando de 200 millones de años o más, y entonces no han tenido esa necesidad de llegar a cambiar, ¿verdad? Hábitat y hábitos. Sí, sí, por supuesto, y porque también podemos, digamos, este fue el tema de esta planta, de este árbol, pero también hay otros, como por ejemplo, bueno, los elacantos, ¿verdad? Que Ahorita ya son hablo unos yo de eso. peces que viven en el fondo del mar y pues como las condiciones en el fondo del mar, podemos decir que son muy estables, no hay por qué cambiar tantísimo a diferencia de otros ambientes. Pablo. Dele, Arielito, dele. Pablo dice el otro. Caso, pendejo. Es que iba con el ginkgo, no lo quería dejar pasar. Resulta que el ginkgo es una, bueno, solo es una especie, lo que queda, ¿verdad? Que fue la que Diego mencionaba. Hay registro fósil de otra especie, pero bueno, ya no está. Y hay como cosas curiosas, porque resulta que ginkgo es una gimnosperma, ¿verdad? Y las gimnospermas, obviamente, cuando hablamos
colonización o los principales periodos de tiempo donde no sé, una manera de vida fue la que estuvo más exitosa. Bueno, ahorita lo que es más exitoso, digamos, pues son las angiospermas, ¿verdad? Son las que se han mantenido en mayor cambio. Pero las gimnospermas, bueno, en el caso de ginkgo, es una especie que es dioica, o sea, que tiene sexos separados, ¿verdad? Y hay un dato súper curioso, resulta que eso es, bueno, como decía Diego, medicinal, pero es muy bonito, es un árbol ahí, vacilón, ¿verdad? Entonces, cuando se lo trajeron a América, principalmente al norte, como para estar en el, no sé, como en las orillas de las calles y esto, solo trajeron un sexo. Entonces no se reproducía, ¿verdad? De la manera exacto. Pues fue como medio loco, porque no se reproducía normalmente, sino que ya hay una reproducción muy asexual y mucha pérdida, digamos, en cuanto a materia orgánica, ¿verdad? Porque yo ahorita no recuerdo cuál era el sexo, pero sí, sí eso pasaba. Y Diego hablaba de 200 millones de años, yo he leído que hasta 300 millones de años se han encontrado fósiles de ginkgo, y ginkgo sigue siendo pues estando, ¿verdad? Sigue existiendo. Ahora que Diego hablaba, bueno, cuando introdujo también las cicas, ¿verdad? Que son otro tipo de plantas iguales, gimnospermas idioicas, que se han mantenido bastante en el tiempo. Sí, que esas, bueno, tuvieron su radiación, si mal no me equivoco, en el Triásico, hace como 280 millones de años por ahí. Entonces se decía que pues todo el planeta estaba cubierto por este tipo de plantas, ¿verdad? Que para que se haga una referencia, las cicas son ornamentales, las usan mucho como en las entradas de las casas, parecen una palmera, pero no son palmeras, y tienen hojas como muy duras, Honduras. su estructura reproductiva está en el centro, entonces bueno, igual vamos a poner foto para tener más referencias, pero para que se haga una referencia, estas plantas pues también, ¿verdad? Son fósiles, incluso parecen así fósiles, son todas duras y todo, ¿verdad? Que uno dice, así esto es sacado de alguna película de Jurassic Park, entonces Y fue de hecho, bastante... dentro de esas gimnospermas, para dar la palabra a Pablo, existen nuestras propias especies, ¿verdad? Tanto cicas o samias, digamos, tenemos nuestra propia endemismo, tal vez, o sea, nuestra especie, bueno, endemismo no, diría descubierta acá, al menos. Ujú. Entonces, Nativas, es como digámosle. nativa, sí, sí, sí. Pablo. Como para decir las características que unen a los fósiles vivientes, lo que se consideran fósiles vivientes, que son dos características. Hay algunos que dicen que son tres, pero la tercera es bastante discutible y dependiendo del taxón que nos refiramos. La primera característica es que estos organismos que tenemos ahora, sus miembros anteriores son reconocibles en todo el registro fósil. ¿Qué significa? Que usted ve el bicho ahora, ve la planta ahora, y ve la planta hace millones de años y las semejanzas morfológicas son muchas. Entonces no hay pérdida, usted lo identifica con solo observarlo. Tienen poca divergencia morfológica. ¿Qué significa esto? Que hay poca variabilidad entre la misma especie. Entonces, se mantiene muy constante las características de este ser vivo durante todo este periodo de años. Y la tercera, que es bastante polémica, es que tienen poca diversidad taxonómica. Entonces, la característica a mí me parece totalmente errada porque hay un montón de animales, incluso los que yo estudio, que tienen una diversidad taxonómica gigante y son del periodo cámbrico, datan sus orígenes. Entonces algo como variable, porque ahora te mencionaron el ginkgo, que solo tiene dos especies reconocibles. Creo que el tatuarama, no me acuerdo, el La fenómeno, tuátara solo tiene dos. ajá, solo dos. Bueno, Y el tuátara. las tuátaras, como para ponerlos en contexto, son unas especies de reptiles que datan más o menos igual como de 200 millones de años por ahí. De Nueva Lo, Zelanda. sí, bien, en Nueva Zelanda hay dos especies y bueno, la particularidad que tienen ellos, bueno, primero es que tienen un ritmo muy lento, o sea, se dice que el corazón de las tuátaras late como una vez cada 7 segundos por ahí, y cuando están, por ejemplo, dormidos, llegan a latir llega el corazón puede latir un latido cada hora, por ahí andan eso, y bueno, tienen una estructura que le dicen el tercer ojo,
que se llama glándula pineal, que es lo que le ayuda a ellos a regular su ciclo según la radiación, porque ese ojo, bueno, que está como Está aquí arriba. ¿sí? Por aquí. Ellos lo que lo tienen es especializado para detectar radiación. Entonces, a partir de los niveles de radiación, ellos aumentan o disminuyen su metabolismo. Son carnívoros también, y son, pues comen carne, carroña también. Aves. Ma, y es muy loco porque usted ese bicho parece una iguana, ma, pero ma, cuando usted ve la estructura ósea es totalmente diferente. Incluso yo creo que tienen dos sets de mandíbulas, si no me equivoco. Sí, 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 por fuera parece una iguana, pero ya viendo sus estructuras anatómicas y huesos y otras estructuras como el sistema renal también son súper primitivos, ¿verdad? O sea, se podría decir que es un sistema renal o estructuras muy poco derivadas. Muy primitivas. Pero esto iba a la diversidad. Ah, sí, la diversidad, sí. Entonces, tocando el tema de la diversidad, bueno, sí, es un poco debatible porque igual las cicas tienen varias especies y creo que incluso tienen subgrupos, ¿verdad? Para ayudarse con la taxonomía de estas plantas. Bueno, otros animales, bueno, que a mí me llamaron mucho la atención, que los conocí, bueno, hasta cuando entré ya a estudiar la carrera, son los que le llaman cangrejos bayoneta o cangrejo cacerola, ¿verdad? Estos bichillos, pues, La sangre parecen azul. cangrejos, sí, exacto, eso era lo que iba, ¿verdad? Están más emparentados con las garrapatas y con las arañas que con los mismos cangrejos. Tienen 10 ojos, pues tienen una estructura muy, muy, muy particular, muy fosilesca, diría uno. Y pues sí, o sea, eso es otra característica muy interesante, que ellos, por ejemplo, nuestro pigmento o lo que nosotros usamos para transportar oxígeno en la sangre es hierro. Entonces, cuando el hierro se oxida, se pone de esa coloración rojiza. Este cangrejo, o bueno, sí, cangrejo bayoneta, como se le dice, lo que tiene es cobre. Entonces, cuando se llega a oxidar, se pone azul. Por eso se dice que tiene sangre azul. Otra particularidad que tiene es que como estos bichillos no tienen sistema inmunológico como tal, la sangre lo que hace es que, por ejemplo, cuando entra alguna bacteria, un patógeno, lo que sea, lo que hace es formar un coágulo alrededor de la bacteria. Entonces, esto tiene una importancia medicinal súper importante porque los Eso iba a usan para decir. hacer pruebas, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, que agarran de la sangre de estos bichos y la ponen, pues no sé, donde ellos necesiten, ¿verdad? Para hacer pruebas de bacteriológicas. Y si se forman coágulos, quiere decir que el medio está contaminado con bacterias. Eso es una aplicación muy importante que se usan de estos bichos. Viven pues particularmente en zonas costeras, pero con la particularidad que sean muy contaminadas, o sea, les gusta vivir en En el ambientes norte. extremos. Sí, Sí, son mucho del sí, sí. norte y de parte asiática también ahí. Sí, de hecho, hubo creo una vez como un video de una migración que los maes, que salieron un montón a la costa de Nueva York y fue como un boom ahí gigante porque un montón de gente no los conocía y es como, mae, ¿qué es este dicho tan raro? Y seguro en Nueva York ya están tan locos que todas las películas de alienígenas mueren ahí, digamos, que seguro los Una maes están invasión alienígena traumados. de Sí, sí, cangrejos venían bayoneta. saliendo ahí los maes. No, lo loco de estos bichos es eso, mae. Estos maes son como desde hace 450 millones de años y ahí siguen, en el fondo de la Tierra. Y eso que dice Diego, de que los usaron como para su sangre, para generar medicamentos, fue tanta la extracción, que en 2019 eh, se encontró un suplemento o un reemplazo sintético para la sangre, porque anualmente estaban matando como 130.000 ejemplares de Sí. esos bichillos. Entonces, por dicha encontraron ese reemplazo. El asunto de esto es que igual no lo drenaban por completo, ¿verdad? Drenaban un poco, o Sí, sea, pero igual. mucho es devolverlo porque realmente eso tiene una recuperación en días, ¿verdad? Pero y lastimosamente algunos se mueren, ¿verdad? Como todo. A mí en lo personal, el Celacanto me gustó mucho porque eh, con ese mae se creía que se había extinto
con los dinosaurios, hace como 65 millones de años alrededor. Eh, y el MAE es relativamente joven, porque el registro fósil es como de 80 millones para acá, y lo redescubrieron en 1937, si no me equivoco. Y fue loquísimo porque lo redescubrieron en África, y porque el MAE vive así en el fondo del océano, y en 1938, mentira. Eh, y hay dos especies actualmente. Entonces, los maes estuvieron separados millones de años y, bueno, una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Entonces, ahora hay dos especies de celacantos. Una en la costa, creo que es oeste de África, y la otra población está del lado de Madagascar, que está, no, una es por el lado de Madagascar, mentira, y la otra por el lado de Indonesia. Entonces, es lo que hizo. Y este se parece un pichazo a un Pokémon ahí, que ahorita no me acuerdo el nombre. Por eso me acuerdo de ese siempre. Ustedes han visto que lo que ha hecho Diego ahorita es como que existen muchas, en diferentes organismos. O sea, hablamos de gimnospermas, hablamos de peces, bueno, el cangrejo, bayoneta. También pasa, mm, hay como un poquito de diferencia ahí, pero se utiliza con hongos micorríticos. O sea, que hacen estas asociaciones con raíces. Algunos estudios los consideran que cuando están, digamos, a pesar de que pueden originarse sin necesariamente estar a la raíz, se han mantenido en los años, como bien decía Pablo, las características. Entonces se puede considerar hasta, ¿por qué no?, un fósil viviente, ¿verdad? Especialmente los micorríticos. Entonces, ese también, ahí encontramos otro grupo grande que da un beneficio, digamos, en este caso hacia las plantas, ¿verdad? Mm. No, y de hecho, no está solo, como bien lo acaba de decir usted, no solo animales y plantas, mae. Por ejemplo, las cianobacterias, que ya lo hablamos en algún podcast, mae. Las cianobacterias fueron las que iniciaron la vida, digamos, Sí. en el sentido de que ya tenían clorofila y producían oxígeno y todo esto. Entonces, las cianobacterias se han mantenido por millones de años, mae, y hay registros fósiles, digamos. Eh, Porque son como desde hace 3.600 millones de años que están, eh, y los registros fósiles están en Australia, en unos chantes que se llamaban estromatolitos. Son como como unas protuberancias que salen en mares de poca profundidad, entonces se fosilizaron. Entonces, también se ha visto que Así las que son de origen cianobacterias. volcánico, creo que son esos, Ajá, ¿verdad? ajá. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, ya eso se Entonces, los había visto. es loquísimo porque de ahí vemos que no es solo en bichos tan grandes, digamos, como ese árbol o así, sino que, y en insectos, porque bueno, también algunos autores mencionan que las cucarachas, por ejemplo, son fósiles vivientes. Ujú. Eh, entonces, vemos que en la mayoría de los grupos taxonómicos podemos encontrar especímenes con esas características. Sí, ahí es vacilón porque, por ejemplo, me hace gracia lo que tocaba Ariel con el tema de los hongos, que es que diferentes autores dicen, o bueno, se dice, ¿verdad? Que antes los hongos eran gigantes. O sea, antes un hongo puede ser del tamaño de un árbol perfectamente. Y eso, bueno, lo asocian mucho con la concentración de gases o la modificación de gases, ¿verdad? La composición de gases en la atmósfera era diferente en aquel momento. Y algo similar pues ocurre con los insectos, que antes pues los insectos, pues bueno, uno que puedo tocar es el de las libélulas, que las libélulas existen desde hace 400 millones de años, o sea, es leñazo, ¿eh? Y se ha mantenido casi igual, pero lo que ha variado es el tamaño, Entonces te ¿verdad? O sea, volaban una libélula, sí, 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 o sea, era como el video de Red Hot Chili Peppers, que iba el mae volando en una libélula. O sea, literalmente era una vara así, eran bichos de envergaduras de 70 centímetros, unas cosas Exacto. así gigantes, ¿verdad? Pero, o sea, su estructura era básicamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se encogieron, digamos? Pues podemos decir que por la composición de gases, antes había más oxígeno que, no, ahorita la atmósfera tiene alrededor de 20% de oxígeno. Para que se hagan una idea, antes había más. Como los insectos, su respiración es a través de tráqueas, o sea, no hay un aparato respiratorio como tal que llegue a oxigenar los órganos, pues dependen
meramente de la saturación de oxígeno en la atmósfera. Entonces, si hubiera más oxígeno, es posible que los animales, o que los insectos aumenten de tamaño porque hay más chance, ¿verdad?, de que llegue oxígeno a través de las branquias a los órganos. Caso contrario, pasa ahora que hay menos cantidad de oxígeno. Ahora la gente podría pensar, bueno, pero de nosotros, ¿qué pasa si nos metemos a un lugar donde solo hay oxígeno? Bueno, resulta que el oxígeno es muy reactivo, entonces nos mataría. Técnicamente, Exacto. el oxígeno es veneno para nosotros mismos, Al ¿verdad? menos que tuviéramos como peroxisomas, ¿verdad? Que Nos es Ajá, como ese envenenamos todos órgano los lo que días, mae. convierte el oxígeno reactivo, digamos, que puede sí, encontrarse tal vez peróxido de hidrógeno. Por agua ejemplo, oxigenada. estaría en un estado más reactivo. Y si tuviéramos peroxisomas, podríamos convertirlo en agua, ¿verdad? Y hacerlo mucho menos reactivo y más estable. Sí, 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 que pero de bueno, hecho, en condiciones Pero no los normales, tenemos. eso es lo que lo mataría a usted, digamos, que el oxígeno lo está sí. Sí, de oxidando. hecho, hubo un plan en algún momento, creo que fueron de los Cousteau, creo que es uno de esos, que era hacer una ciudad bajo el agua. Es como una anécdota y saliéndose el tema de fósiles vivientes. 20.000 Que era leguas. hacer, sí, digamos, entonces era hacer una ciudad bajo el agua. Y lo que les impedía hacer eso es que por debajo del nivel del mar la concentración de oxígeno aumenta. Entonces estaríamos en un ambiente tóxico para nosotros. ¿Ves? Dato curioso, sigamos hablando de fósiles vivientes. Sí, otro que a mí me pareció muy interesante es el Nautilus. Ese mae, es Uy, muy, ese sí es un chuzo, mae. mae, es un bicho loquísimo. Y también es súper viejo, mae, como de 500 millones de años. Eh, y el mae sí es como del Cámbrico tardío, por ahí. Pero esos maes son loquísimos también y se han mantenido a lo largo de su historia evolutiva muy similar, sin muchos cambios. Y este es de los únicos cefalópodos, digamos, que tiene que tiene huesos, que tiene una estructura ósea, porque los otros cefalópodos son los pulpos y ellos no, solo tienen un pico. El pico. Ajá, pero entonces estos, los nautilos maes, tienen una estructura ósea corporal. Anthony, Entonces, no, carbonato de calcio, no es que la vara, no es un hueso como Sí, tal. el pico es de carbonato, el pico del ah, como- diente, digamos, es el carbonato de calcio. Sí, yo creo que la concha va por el La mismo lado. concha. ok, sí, es como una concha, sí, exacto. Pero es el único, digamos, de los cefalópodos, es el único que tiene eso. Ahí como dato curioso de los nautilos, que este me da muy chido. Mae, y la visión, creo que esto más tiene una visión súper carga. ¿Ah? Ujú. Sí, que, o sea, No, y- son, digamos, como de los que han existido, o sea, que ya tienen una visión como tal bonita, digamos. Pueden ver como nosotros. sí, no, y los maes estos ahorita solo están en el Índico y en el Pacífico. Y lo curioso es que estos maes aguantan presiones sorprendentes porque pueden descender como hasta 500 metros de profundidad, que eso es un pichazo de presión, mae. Entonces los maes soportan todo eso. Bueno, pero yo quiero que Pablo nos hable de su grupo en expertise. Bueno, se está guardando para más tarde. Mae, aquí, bueno, yo también estuve leyendo otros que son un mamífero, mae, que es loquísimo, porque es un mamífero que tiene glándulas de veneno, que está en República Dominicana, les llaman los almiquis. Vieras qué locos, mae, son como un ratoncillo que tienen toda la carilla así toda cónica. Y los más dicen, bueno, que son súper agresivos, ¿verdad? Y que la mandíbula, en los dientes incisivos, se conectan con glándulas de veneno, entonces pueden o sea, pueden causar daño, ¿verdad? Si lo atacan a uno, entonces es muy vacilón. El registro fósil de estos bichillos, los almiquis, andan como por 97 millones de años. Además, como un chanchillo ahí todo, Es como un ratón más que como una vara todo. así como con Sí, carilla sí. blanca, todo loquillo. Sí, 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 es como un ratoncillo muy dibujado a mano. Viejo, No muy sé. viejo. Es como dibujado a mano, madre. No Muy sé, vintage. es como raro. Sí, sí, sí. Pero veamos, eso, bueno, también como nos dice, ¿verdad? Pues que mamíferos también, ¿verdad? Pese a que somos un grupo que ha surgido pues hace relativamente poco, pues ya hoy por hoy se mantienen
de este tipo de fósiles vivientes, ¿verdad? Como son los almiquis. Había una rata también que se descubrió hace poco en las montañas de China, que también tenía el registro fósil y es muy particular porque tiene, las patas están como adaptadas para vivir en las montañas, o sea, tienen las formas de las patas diferentes, la estructura ósea también, y la cola es completamente peluda, parece la de un gato, pero es un roedor. Entonces, Esa no sí, la conozco. también sí, ahí yo le pongo la foto, se me olvidó el nombre, pero es un nombre chino. El Me acabo de almiqui es de acordar, me Cuba, acabo de ¿no? acordar uno. Perdón, hablen. No, Usted. que el almiqui es de Cuba. Cuba es, oye, chico, Cubano, chico. cubano, le gusta comer mojito. No se puede así, ¿verdad? Otra más grande. Grande, chico. Ahora los otros deditos. Bueno, aquí con tres patines, ¿no? Que me Ah, qué acordé bonitos patines. de que hablamos ahorita de plantas, ¿verdad? De algunas plantas, pero pues cuando vienen, o sea, no tocamos, de hecho, plantas no vasculares que también existen, Los fósiles. helechos. No, los helechos sí son vasculares. O sea, Hay lo una que era como equino algo. sí, el silotum, por ejemplo. Equisetum. Exacto, Equisetum. el silotum, bueno, dentro de estos, el silotum es un fósil viviente, también pasa lo mismo. De hecho, estuve viendo un artículo que sí hablaba de una especie en España, que era, y contaba como filósofo, como fósil, Un filósofo este, viviente, hermano. como viviente y filoso, como fósil viviente. Nadie Pero filósofo. de las no vasculares son las que no tienen estos sistemas, justamente, que no les permite Para crecer, porque no. transportar. Para Exacto, pero no transportar. tiene Ajá. sistemas de transporte de nutrientes, sino que hacen más que todo una célula a célula. Entonces, hay dos clases que son la treubiopsida y aplomitropsida. Estas dos clases son de hepáticas, ¿verdad? Los briófitos se dividen en varias clases o varios superclases, pero sí son igual hepáticas que son no vasculares que también se consideran fósiles vivientes, que no hemos tocado, digamos, ese grupo como en general. Y tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque son plantas, y pues, Perdón, me perdí. antiguas. Y son muy aburridas. Hepáticas. Muchas gracias. A ver, que hay que Mentira. cortar, aparte de las plantas y los cubanos, madre. Sí, sí. O sea, todo y con las plantas, ¿no? Es que son bien aburridas, man. Mejor sigamos hablando como cubano. El mae, pásaselo cubano, dice usted, mae. Mucha verdad. Bueno, ¿qué, Pablito? ¿Hablar de los Ya onicóforos o te no? puedo hablar. Sasa, perdón, quiero decir una Dale, frase. sí, man. Quiero Bueno, decir una perdón. frase. Frase sasa. Dale. Ajá, una frase. Ustedes hoy Dios no le da andan insoportables. Imposibles, ¿eh? Andan imposibles. Imposible, sí. ni lo pude decir bien, man. Perdedor. Puta, más fracasado, man. Qué insoportable e imposible. Imposible, man. Bueno, ya de Yo cátedra de su para grupo, a ver. entrar en esta hora, man, tal vez para explicar un toque, con un ejemplo de que el campo mío, vamos a hablar de los onicóforos. Entonces, ¿cuándo se considera un fósil viviente? Entonces, la historia de los onicóforos es que el primer representante del filo como tal trata del precámbrico, ¿verdad? Se llama Cenusion. Tiene una estructura parecida, pero todavía no se puede decir que sea un onicóforo como los onicóforos actuales, que ahí los van a ver en las fotos. Pero ahí empieza a tener una estructura que se puede identificar como parte de esa familia. Entonces, no podemos decir que esta familia tiene el origen, o son fósiles vivientes que datan del precámbrico, porque como tal no esa afinidad morfológica que lo hace indistinguible, que lo hace, perdón, distinguible más bien, no se encuentra en el precámbrico. Ya después se va encontrando en el periodo cámbrico. El precámbrico es, para que tengan una idea, es de 540 millones de años hacia atrás. El periodo cámbrico es de 505 millones de años hacia atrás. Ahí se ven dos especies, una que es Aischia pedunculata, que sí se parece a un onicóforo, sí es bastante distinguible, nada más que tiene como unas manillas ahí raras, que todavía no se puede asignar, y eran marinos. Y Alucigenia esparsa, que como su nombre lo dice, Alucigenia
O sea, esto fue un show, mae, porque ese bicho se lo encontraron, y ese mae tiene como unas espículas de carbonato de calcio, bien pronunciadas, casi el tamaño del cuerpo, mae, gigantes. Entonces, cuando lo encontraron, los maes les parecía, pensaban que el mae caminaba con esas espículas, entonces les parecía que era alucinante que un bicho de esos caminara con espículas de carbonato de calcio. Después algún jeta se dio cuenta que en realidad esa era la parte de arriba y ellos la están viendo al revés. Entonces, la verdad es que eso era así y era una defensa. Ahí sí tiene sentido. Ya no es tan alucinante, pero de ahí el nombre. Igual no Idiotas, podemos mae. Nada como darle vuelta a la imagen, ¿verdad? Mae, qué idiotas, Exactamente, mae. mae, y eso no es algo de poquillos años, mae, fue un pichazo de tiempo lo que tuvo que pasar para que algún Mae, jeta se le yo me ocurriera imagino darle todos los vuelta. maes así frente a la pizarra, güey, viendo y llegan. Los Mae, más alucinando al chile, ya, quién sabe. mae, hay otro chile, ¿sabes? Hay otro chile con este bicho, mae. Uno de los fósiles que encontraron después de que ya resolvieron la cuestión de la orientación del bicho, mae, era el bicho, viene así con un cuerpo vermiforme, era parecido al de alargado, como una serpiente, digamos, y al final Uniformes venía, con mae, forma de gusano. De gusano. ajá, y al final venía, mae, como una bola, entonces venía el cuerpo y al final una bola. Entonces, los maes que empezaron representaciones, ¿verdad? Fue un boom en la paleontología. Mae, en paleontología cuesta mucho encontrar algo nuevo, mae. Ya hace carrera como paleontólogo, lo único que puede aportar es reinterpretar lo existente, porque cuesta un mundo encontrar varas nuevas. Entonces, de ahí este dicho, mae, después de los higiene, encontrar que tenía las espículas para defenderse y aparte de eso tenía como una vara gigante, como análogo como a las hormigas reinas, ¿verdad? Que tienen como un abdomen súper hinchado. Entonces, mae, fue una locura esta cuestión. Y después, otra vez siempre aparece alguien a cagarle versión, mae, se dio cuenta que ese fósil era que el bicho se estaba, dice, los bichos lo partieron, entonces lo que están viendo era todo el celoma saliendo. Entonces, después analizaron la vara y vieron que ahí había partes del interior del animal, entonces no tenía esa bola ahí. Entonces, para que vean qué divertida la paleontología cuando uno tiene que buscar en lo que no hay. Traducción. Alguien lo mordió y le sacó la caca. Y así se Exactamente. fusionizó. La cosa es tripa, Ahí lo man. dejó. Ajá. Exacto. Entonces ya venimos al periodo del Cretácico, donde se halla en un ámbar de Birmania ya un fósil reconocible onicóforo que es igual a los que tenemos, bueno, igual, muy semejante, reconocible totalmente a los que tenemos hoy en día, que es el Enodora. El Enodora ya es un bicho que es reconocible como un onicóforo. Entonces, antes mencioné las tres características, la que no me parecía era la tercera, ¿verdad? Esta que mencioné de la poca diversidad. Imagínense, estos bichos tienen los antepasados en el periodo precámbrico, cámbrico, que esos eran marinos, y en el periodo cretácico ya tenemos el enodora, que es un animal terrestre. En este momento existen 200 especies descritas, más un pichazo descritos, lo que nos es una hipótesis contraria a la que se tenía. Los fósiles vivientes no tienen generalmente muchas especies. Eso mismo pasa con los triops. No sé si Diego iba a hablar de triops ahora más tarde, pero los Sí, triops también es un bichillo ahorita muy lo loco, un toco. crustáceo, que, que ahora Diego lo va a tocar, que también tiene una cuestión parecida. Entonces, ¿por qué varía tanto esto? Y la frase favorita de los biólogos, ¿verdad? Depende de la especie, depende del bicho que estamos viendo. Porque resulta que estos bichos, en este caso, mae, tienen muchas limitaciones fisiológicas que les impiden transitar entre zonas expuestas al aire, porque se deshidratan muy rápido. Los bichos tienen... Los artrópodos respiran por tráqueas, que son como huequitos, pero ellos pueden cerrar eso, pueden cerrar esos orificios para no perder la Humedad. humedad de sus cuerpos. En cambio, los onicóforos no pueden cerrar eso, siempre las tienen abiertas, entonces siempre están intercambiando oxígeno, pero cuando sale la molécula de oxígeno, cuando entra la molécula de oxígeno, sale una molécula de agua, entonces tiene que haber un ambiente húmedo para que el intercambio esté en equilibrio. Entonces ellos no pueden desplazarse mucho. Entonces si hay una zona donde no hay cobertura, no pueden cruzarla, a menos que sea por debajo de la tierra, en algunos casos, y dependiendo de cómo sea el suelo, ¿verdad? Si es piedra, se jodió. Entonces esta condición hace que las poblaciones se aíslen muy fácilmente, ¿verdad? Y tenemos que estos bichos tienen una distribución, o sea, ellos se distribuyeron en el planeta antes de que Gondwana, el supercontinente Gondwana, se partiera. Entonces
Eso lo hemos reflejado en la filogenética, mae, que tenemos que las especies de Chile son más relacionadas con las especies de Sudáfrica, filogenéticamente. ¿Y por qué? Porque cuando usted devuelve el mapa histórico de la Tierra, usted ve que esos dos estuvieron juntos, Sudáfrica, ¿verdad? Porque los de África tropical sí están relacionados con los del neotrópico de acá. Pero en todo caso, entonces, ¿qué pasó? Estos bichos ya tenían su distribución cuando se separan los continentes y empiezan a surgir este montón de accidentes geográficos, montañas, erosión, ríos, toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces empiezan a generar barreras que empiezan a promover la especiación. Y eso al final hace que tengamos un vergazo de especies que 200 descritas aproximadamente y yo calculo que mínimo unas 1000 deben haber. Porque todavía todos tenemos expresión críptica, son crípticos que sean exactamente iguales, pero si usted los analiza genéticamente, tiene alguna diferencia, o incluso aquí es muy fácil verle a estos bichos las diferencias en la cariología. ¿Qué es la cariología? Que usted agarra los testículos de los machos, los despedaza, los ve al microscopio para ver los cromosomas, y los cromosomas se distinguen entre especies que son exactamente iguales, son súper diferentes en tamaño, forma, etcétera. Entonces por ahí es fácil distinguirlos, pero cuesta mucho a simple vista. Entonces ahí vemos que estas características no casan con todos los conocidos como fósiles vivientes. Entonces ya hay el ginkgo y los tatua, que son pocas especies. No, las especies hay, la verdad, madre. Es interesante, madre, porque esa familia, o sea, cefalópodos, son unos animales que tienen una inteligencia comparable a la inteligencia de los mamíferos, y casi que de los chimpancés, etcétera. Es bastante semejante, pueden resolver problemas, más son muy interactivos. De hecho, son muy inteligentes porque el bicho se da cuenta quién es el que lo alimenta, si tiene hambre, el bicho saca, cuando tienen, por ejemplo, acuarios públicos, el mae se sale y le escupe agua al mae que quiere que le dé comida, hasta que le den comida se queda quedito. Entonces, son bichos muy, muy inteligentes. Pero, sí, esta vez de estos bichos, entonces vemos que es a partir del momento en que ya es distinguible un animal que se puede considerar como fósil viviente, y cuando esa distinción se conserva durante millones de años, ahí ya se puede considerar como un fósil viviente. No podemos considerar, por ejemplo, a Lucigenia y a Ischia y a Cenusium, por los que mencioné antes, porque no son todavía tan semejantes al unicóforo como para ser casi que, es que digamos, este bicho es unicóforo, ¿no? Porque como que les conté, un bicho creían que era al revés, porque no tienen la morfología tan semejante. Entonces, cuando ya tenemos esa morfología que es casi que igual en ese momento y no cambia, ahí podemos decir que comenzamos a tener fósiles vivientes. Ya saben, si quieren regalarle algo a Pablo, ¿A quién quiere hablar un onicóforo. Si quieren hacer feliz a Pablo, regalen un onicóforo. Cállate. Yo quería aterrizarlo también, bueno, un poquito también acá en el país, Justamente porque eso, aquí tenemos, pues tenemos nuestros representantes, porque somos Unicóforos, por ejemplo. porque somos potencia mundial, y por supuesto tenemos unicóforos. No son, bueno, no sé, Pablo es el que conoce más, pero yo creo que no son tantísimos como hay en otros países, como en el sur de América. Pero también tenemos nuestros representantes. Para decir, Diego, no, para mencionar tal vez que esa región neotrópico es una región extraordinaria para estudiar especiación, no solo en cofres, en todos los bichos, porque hay una heterogeneidad de hábitats tan grandes en una extensión tan pequeña. Especialmente Costa Rica, todos muy afortunados, porque más de todo el montón de condiciones que tenemos bosque seco, tenemos bosque húmedo, bosque montano, etcétera, tenemos un montón de ríos, tenemos barreras geográficas. Entonces, es un país súper pequeño que tiene un montón de variedad. Entonces, no solo tenemos, por ejemplo, veamos una montaña, tenemos los bichos que viven en un lado del valle, aquí está la montaña, y tenemos los bichos que viven en otro lado del valle. Ahora, esa montaña en la punta de otra especie, pero en todas esas subhábitats van a haber especies que están adaptadas a esas como subcondiciones, podríamos decir, sí, porque son condiciones que van variando y que tienen diferentes microhábitats que permiten que la especiación haga ahí fiesta, ¿verdad? Entonces, somos muy afortunados de ir en el neotrópico y especialmente en Costa Rica, que tenemos tantísima biodiversidad, y es por causa de esto.
Entonces, ya saben, si quieren hacer feliz a Pablo, regálenle un micrófono. No, ya No, poniéndose serios. no los agarren, eso es legal. Entonces, Sí. bueno, tocando todo este tema, ¿verdad? Pues, del montón de diversidad y todo, y pues también podemos decir que tenemos nuestros representantes que son fósiles vivientes. Yo creo que, bueno, uno que es muy interesante, muy poco conocido, es el Gaspar, que es un Peje pez, lagarto. el famoso peje lagarto. Es un pez que, bueno, vive en la zona norte, específicamente en Caño Negro, lo que es toda la reserva del Caño Negro. Y, Y bueno, ajá, Maquenque, que es donde estoy trabajando. Abani Maquenque. Todos los humedales de la zona norte. Ajá, Pican. entonces, El Piña y Gaspares. Exacto. y A ver, vamos a ver quién gana esa Ajá. competencia. Sí, mae, Este, entonces, bueno, el Gaspar también es considerado un fósil viviente, ¿verdad? No sé si, bueno, Anthony, no sé si leyó más de eso, que quería... Ah, bueno, Pablo, dale, Pablo. A ver si también se le mae, puede regalar un Gaspar para verlo feliz. cualquier pez, mae, menos una tilapia. La tilapia no, mae. Es un despiche, mae. Mae, en realidad usted sabe que Gaspar no es tan viejo como uno creería, mae. Como O se sea, ve. sí, Es sí, como la exactamente. Usted forma lo del ve, mar, mae, la morfología. sí, sí, exactamente. Parece como un dinosaurio, nada así. Pero, mae, es más reciente evolutivamente de lo que uno cree. Y sigue siendo viejo, los ancestros, ¿verdad? Pero no es tan así como uno esperaría por ver ese bicho así que tiene esa apariencia con lo que uno relaciona a prehistórico. Entonces, estos bichos, mae, tienen una adaptación que es lo que les ha permitido, una de las principales que les ha permitido sobrevivir tanto tiempo es que estos tienen un metabolismo muy lento y principalmente es la capacidad de respirar oxígeno fuera del agua. Entonces ellos no dependen del oxígeno disuelto en el agua, sino que ellos pueden respirar aire simplemente abriendo la boca y tomando aire de la superficie, y eso les permite a ellos sobrevivir en condiciones de que cuando se seca el río, cuando se seca la laguna, etcétera, y el agua está muy baja y está saturada de peces y hay poco oxígeno, entonces el man anda ahí como si nada porque a él le vale una mierda que no haya oxígeno porque puede agarrar aire de la atmósfera, entonces anda ahí simplemente comiendo los bichillos que están agonizando. Entonces, esto Pablo, es muy útil. Ah, la pregunta que me acaba de nacer, la escama del Gaspar no tiene nada que ver con estas facilidades, digamos, con ninguna facilidad que haya permitido ser especial. Sí, que es una armadura, nadie se lo va a comer. de hecho, es una escama Recuerda que ganoidea. una escama Yo creo que ganoidea y no sé qué, que era como Es un Ajá, diferente, palito. ganoidea, ajá, es diferente. Ahí tiene tenemos una los tipos de escamas. composición. Sí, mae, tiene una composición diferente, mae. Y sí, en realidad, mae, esa escama también, si no me equivoco, mae, aparte de esa protección que da, hace que sea un bicho difícil de atrapar, ¿verdad? Y esta contextura dura, mae, la cabeza de esos bichos es súper dura, mae, las escamas son súper duras. Entonces ya cuando el bicho llega a un estado adulto, ya casi que tiene pocos depredadores. De hecho, son Pero, depredadores, mae, man. si es depredador, mae, pero es vacilón, porque como antes dije, que tiene este metabolismo lento, mae, es un depredador que no anda en búsqueda de su presa, sino que él anda flotando ahí como parece un tronco, anda esperando a ver qué le pasa enfrente para comérselo. Pero él no es un depredador que anda así activamente buscando y cazando, ¿no? Él simplemente anda ahí esperando a ver qué le pasa a la par para comérselo. Entonces, mae, yo creo que esto es una cuestión bastante interesante, porque si uno lo piensa, muchos de estos animales que se consideran fósiles vivientes tienen como un metabolismo así súper bajo y necesidades tal vez que no, ellos no tienen este trajín de estar buscando cómo alimentarse cada rato, más, sino que ellos pueden durar cierto tiempo, meses sin alimentarse. Y otra cosa interesante del Gaspar que me acabo de acordar es que los huevos son venenosos, ma. Entonces, esos bichos cuando se reúnen en una época de desove, ma, ellos ponen un montón de huevos, pero esos huevos tienen cierta toxina que pide que los depreden. Es algo bastante interesante y una de las adaptaciones que les ha permitido sobrevivir a los Gaspares desde hace tiempo. Y de hecho, la feria que tenemos en Costa Rica es una de las más pequeñas. En las zonas más arriba, No, más ¿sabes? al norte, en todas la parte como Florida y todos esos lugares, ya hay especies que llegan incluso hasta, me parece que hay registros de casi 3 metros de Gaspar.
Ujú. No, de hecho, eso es Ya otra, volví, mae. es otra cosa, mae. La distribución de esos maes es solo aquí en el continente americano. Y es así como de Florida hasta aquí, hasta Costa Rica. Entonces también es una distribución relativamente pequeña. Bueno, y Mae, y ajá, dale, dale. ahora que antes de irnos de los peces, mae, uno que sí es uno de los fósiles vivientes más antiguos, el que tiene sus ancestros más atrás, es el pez pulmonado. Entonces, mae, Ujú. por ejemplo, hay varias familias de peces pulmonados. Tenemos la familia de los peces pulmonados africanos, tenemos la familia de los peces pulmonados suramericanos, especialmente el pez pulmonado australiano. Mae, no ha cambiado desde que se registra por primera vez en los fósiles, no ha cambiado morfológicamente absolutamente nada hasta el día de hoy. Entonces, el mismo bicho, más ahora no sé quién lo edita, que ponga la foto, más porque ese bicho, más es Es, impresionante. Usted lo ese es ve, el más. mae que en sequías, el mae sale caminando, casi que brincando, a Ajá, buscar pero agua con chante. ese que enseñan, bueno, sale arrastrándose. Ese que Sí. enseñan es el africano, Ajá, ajá. pero es que el australiano, usted lo ve, y es una vara increíble, es un fósil, o sea, yo no creo que yo haya visto un animal que te parezca más a un fósil que este bicho, Entonces, es pulmonado, obviamente su nombre ya nos dice, el bicho respira, ¿verdad? Como dijo Anthony, en época de sequía lo que hace el es que hace un capullo de barro y de baba, se Mm. encierra ahí y no vuelve a salir hasta que entra como un estado de De letargo. suspensión y no vuelve a salir hasta que las lluvias, sí, exactamente, hasta que las lluvias moje ese cascarón y empieza a meterse ahí, y ya el mae sabe que puede salir. Este dicho, una de las razones por las que considera el fósil viviente es porque este paso que tienen los animales de la vida acuática a la vida terrestre no fue un solo brinco, ¿verdad? Entonces, hay etapas consecutivas que tienen que pasar. Entonces, el primer indicio de que este cambio se está dando viene apareciendo en este grupo de estos bichos, que no recuerdo cómo se llamaban, el pez pulmonado, para decirles el nombre verdadero, dipnoi, sí, son los dipnoi. Entonces, este grupo de dipnoi ya se empieza a ver cómo la aleta del pez se va osificando y se van observando los primeros indicios de dígitos, ¿verdad? Que después, conforme van pasando los millones de años, se van, se van consolidando más hasta poder distinguirse los dedos que vamos a ver después en los anfibios. Entonces, es súper importante este grupo porque ahí vemos donde empieza la evolución a actuar en busca el, de este paso del agua a la tierra, de conquistar el medio terrestre. Entonces es súper interesante este grupo, y muy loco. Si pueden verlo, y tiene unos dientes bastante salvajes. Ahí hay varias fotos en internet si los quieren buscar. Seguro Así, Diego la puso Diego. aquí. Sí, obvio. Sí. Extraña, siempre están. Mae, y bueno, a mí lo que me parece curioso, después de, bueno, leer varios articulillos y así que había leído de esto, es como, por ejemplo, está esta, como por así decirlo, esta relación amor-odio con el agua, ¿verdad? Porque por un lado es una dependencia, pero por otro lado sí se ve como donde empiezan a aparecer ciertas estructuras como para ir, no sé si evitando, sino como haciéndose más independiente del agua, que bueno, que se sabe, ¿verdad? Que pues el paso del agua a la tierra, ¿verdad? La vida se originó en el agua, indiscutiblemente, y como ese paso de ir del agua a la tierra, ¿verdad? Generó estas estructuras como para irse cada vez alejando más de cuerpos de agua. Entonces, ahí es donde se va, siento yo, que se va evidenciando a través de este montón de ejemplos que hemos visto, cómo desde hace muchos años se ha dado este proceso, ¿verdad? De irse separando del agua, ¿verdad? Que de hecho, O sea, ya hago mucha paja. no, 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 que de hecho ahí para unir lo que mencionó Pablo y lo que mencionó Diego, un ejemplo que hace eso son los cocodrilos. Que creo que también Diego ya los iba a mencionar, porque también son representantes que tenemos acá en Costa Rica de fósiles vivientes. Estos maes, sus orígenes son depredadores marinos muy antiguos, y eso, los maes fueron colonizando, fueron saliendo, son animales que fueron terrestres, pero habitan hábitats, disculpen ahí la redundancia, acuáticos. Entonces, y ahí
viene lo que mencionaba al inicio. Los maes han tenido hábitos que no han cambiado a lo largo de tantos millones de años. Entonces, ¿qué es lo que hacen los maes? Los maes simplemente están en el cuerpo de agua esperando, ahí achantados, porque todos los demás bichos tienen que tomar agua. Todos los bichos tienen que ir a tomar agua. Entonces, alguno llega y el mae va a comérselo. Y esa estrategia de depredación les ha permitido a los maes mantener condiciones muy similares a las que desde que evolucionaron, digamos, de la vida del océano a la Tierra a la actualidad. Y, y también, bueno, son como 14 especies de cocodrilos. eh, pero entonces la diversidad es bastante grande también, que es lo que mencionaba Pablo de la tercera condición, que siento que con los cocodrilos tampoco entrarían ahí porque son muchas especies. Si los compara, por ejemplo, con las tuátaras, que es una, o eran dos, y los elacantos, que son dos, y el ginkgo biloba, que es una, entonces ya es un número por lo menos de 2 dígitos. Pero sí, los cocodrilos son como también por excelencia el fósil viviente. No sé qué iba a mencionar Diego ahí. Sino que otra particularidad que también veo de estos grupos son sus modos de vida tal vez muy lentos. Así, Ajá, ajá. ciclos o ciclos metabólicos, ¿no? Bien, hablando de metabolismo, que son muy lentos, ¿verdad? Que su corazón late muy lento, que son muy pacientes, que pasan enterrados años ahí sin todo bien. Entonces, ¿verdad? Que esas, como esas características, pese a ser grupos pues, completamente diferentes, que hablamos de bueno, peces hasta reptiles, ¿verdad? Creo que hasta el momento no hay anfibios o por ahí anda un anfibio, creo que es una rana, pero no recuerdo muy bien. Pero igual, o sea, son de hábitos así, o sea, y con metabolismos muy lentos, entonces muy loco cómo se puede, pues comparar, ¿verdad? Entre diferentes grupos y a su vez, ¿verdad? Cómo esto también puede llegar a explicar cómo fue la evolución de las especies, ¿verdad? A partir de estos ejemplares que todavía, pues, por dicha los tenemos, esperamos que estén por mucho tiempo más, ¿verdad? Pero también pueden explicar o dar por algunos indicios de cómo es que fue la evolución de diferentes especies. Entonces, cuando por ejemplo, Pablo decía lo de la formación de ya dígitos como tal, o sea, nosotros podemos decir, bueno, esta mano costó 450 millones de años hacerse, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan, lo que nosotros vemos como algo tan normal como una mano, Claro. o sea, Para las cochinadas que las usan. también, Ne- exactamente, solo para hacer cochino. Sí. No, pero es que es otra cosa, mae. Y ahora que usted menciona esta mano, mae, los humanos tenemos 200.000 años en la Tierra. O sea, somos súper jóvenes, mae. En comparación al tiempo que ha tomado tener la cantidad de dígitos y todo, mae, porque hay una imagen que uno siempre ve ahí en las clases de evolución de cómo cambian los dígitos dependiendo del animal. Que, bueno, aquí la va a poner Diego o el que edite este video, que es donde se ve así los dígitos y se ve viendo, por ejemplo, la de un caballo, cómo cambia y todo, una ballena, un murciélago. Entonces, ver cómo llegamos a esto también es eso que mencionaba Diego ahorita, o sea, tomó un pichazo de tiempo, muchos años, y hay muchas especies que alcanzaron, por ejemplo, con los elacantos dicen esto, son especies que alcanzaron el éxito evolutivo hace mucho tiempo. Entonces, si ya encontraron el éxito, ¿para qué seguir cambiando? Entonces, los más se han mantenido y ha sido así. Entonces, son muchas especies que han tenido esa condición, digamos, o esa oportunidad, no sé si sería decirlo como oportunidad o necesidad. Ma- no, para parar aquí un toque como de unos datillos cruz que nos pidan. El origen de la Tierra se sitúa hace 4.600 millones de años. La vida como tal se data de 3.900 Mentiroso, millones hace de años. 2021. Huevón. Después, la primera célula eucariota se puede distinguir hace 2.100 millones de años. La primera alga roja multicelular hace 1.200 millones de años. Y el primer metazoa, que metazoa ya es lo que formalmente nosotros conocemos como cualquier animal, como los primeros animales, empiezan a surgir apenas hace 635 millones de años hasta el presente. Y cuando tenemos esa explosión de vida que se dio, por ejemplo, en el periodo cámbrico,
sí, el periodo cámbrico, que es como de 540, 520 millones de años, ahí donde tenemos los trilobites, que son súper famosos, ¿verdad? Y donde tenemos el origen de la mayoría de invertebrados que tenemos hoy en día en nuestro planeta. Pero para que veamos qué montón de tiempo tienen algunos de estos, los ancestros de algunos de estos animales que no han tenido que cambiar tanto. Inclusive, imagínate todas las extinciones que han soportado, si nos referimos a los invertebrados, a los artrópodos, el vergazo de extinciones masivas que han tenido que pasar, Sí, son básicamente chistosos. han pasado por las 5, ¿no? Las 5. No, yo O creo que 4. la primera no, cuatro, yo creo que Sí, yo sí. creo que son 4 más bien. Ajá, O sea, imagínense. exactamente. Han Estamos pasado contando, 4. estamos contando la actual. No, Todavía no. hasta Ok. que no se oficialice. Ya cuando no Todavía, estemos. la palabra todavía ahí, todavía no. Madre. No, pero Mm. sí, otro ejemplo, por No, ejemplo. Dale, Pablo. bueno, ya para esto de el origen del oído interno de nosotros, de cómo los huesos de la audición, cuando nosotros vamos bajando en el árbol filogenético de la vida, vemos que esos huesos antes eran parte de la mandíbula. Entonces eran los que ayudaban a que la mordida fuera más fuerte en, ¿cómo se llaman estos bichos, donde están los dimetrones y todos estos, que es uno de los primeros grupos de mamíferos. Vamos a buscar, esfenocóntidos, son esfenocóntios, no, el dimetrón el que tiene la vela. Esfenocóntidos, después de esos bichos, toda esa estructura mandibular, después conforme va evolucionando los mamíferos, se va disminuyendo, hasta que después se va constituyendo parte del oído interno de los mamíferos. Entonces, cómo estas estructuras se van adaptando y van teniendo una función diferente a la que originalmente poseían, y todo esto en pro de ir evolucionando y de ir satisfaciendo las necesidades que va teniendo el organismo conforme va cambiando su hábitat, ¿verdad? Bueno, y ya como para ir cerrando, ¿qué opinan de algunas consideraciones finales? Solo iba a decir, por ejemplo, que en aves está el casuario, ahí para que sepan. Ah, Que no hemos sí. mencionado ese grupo. No nos habló de los triops, Sí, weón. Ay, huevón, los triops. Diego, Ya me mae. olvidó, mae. Bueno, los triops son... Son bichos de fósiles vivientes. Nos vemos en el cine. Bueno. No, me dan ganas de hacer un videillo aparte, como para explicar los triops, porque son muy vacilones, pero Dale. entonces lo dejaremos para después, espérenlo. IGTV. Oh, Ajá. yeah. Sí, un videito ahí, 1 minuto ahí para explicar qué son los triops, que son bien vacilones. Ese sí va a ir a por 2, weón, en velocidad, entonces. Ah, sí, Yo obvio. creo que igual ahorita las consideraciones que se pueden tomar han sido básicamente el cierre que estaba haciendo Pablo. Que a pesar, digamos, de que existen fósiles vivientes, ¿verdad? De que se han mantenido bastante similares a sus ancestros, en los caminos de la vida se ha Como me permitido... No son lo que yo esperaba. No son lo que yo quería. Eso es lo que yo Sí, podía. sí. En los caminos de la vida, digamos, se ha permitido el cambio, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades que se le vayan presentando. Entonces me parece como que, no sé, una consideración más que ustedes quieran agregar, pero eso es un cierre a mi criterio, el que yo comparto también, ¿verdad? De que estamos a completa disposición de cambios. Sí, de ahí no, ya como para finalizar, que vayan al Festival del Gaspar, que es en Caño Negro. No sé las fechas, pero se come muy rico Gaspar. Bueno, Pero seguro está chicharrón aquí de porque Diego Gaspar, se puso a mae. buscarlo. Así, Ujú. por supuesto. Pero no sé cuántas son las fechas, pero los festivales de Gaspar es un pez que está en veda, ¿verdad? Entonces hay solo una fecha que se puede pescar, entonces en ese momento lo aprovechan para... Bueno, hay un chat ahí en Caño Negro que lo venden, los maes lo cultivan y el Ujú. chicharrón de Gaspar es bueno, mae. Sí, pero vamos, normalmente hay una veda, ¿verdad? Entonces Sí, no es claro, como claro. que usted puede ir a pescarlo cuando le ronque, por aquello. No, sí puede, pero se va por la cárcel. Yo creo que esto Yo no quería fue... rescatar que... ¿Perdón? La última. Tan necio, Ariel. Más intenso, güey. Que esa estrategia de esperar, de tener bajo metabolismo, como lo hemos visto, Ariel no la tiene. resulta,
bastante efectiva para la supervivencia a largo plazo. Digamos que es algo que es bastante común en lo que llamamos fósiles vivientes. Entonces eso hace pensar a uno, mae, que es una estrategia que evolutivamente ya está comprobada, que sirve mucho y tiene mucho sentido. Y estos animales son muy longevos. Por ejemplo, mae, podemos ver el caso de las tortugas, no sé cuánto viven los gaspares, mae, pero estos árboles, mae, que tienen que tienen una vida tan lenta, mae, viven muchísimo tiempo. Entonces, mae, es una área que no se puede subestimar, ¿verdad? Y lo hace uno pensar, y este ritmo frenético de vida que llevamos, ¿verdad? Entonces es algo para reflexionar. O sea, si usted es un perezoso, no se sienta tan mal. Podría llegar a ser Yo un no dije fósil viviente. perezoso, No, yo sé. paciente. Listo, Dale, ahora dale. sí. Sí, Ya Danielito. Ahora puedo. sí, Sí, ya tiene sí, permiso. adelante. Muchas gracias, caballeros. Mucho Espero que lo gusto. hayan ustedes disfrutado con nosotros. Esto puede salir del hoyo, un podcast donde vamos a estar hablando de ciencia, opiniones, críticas y en esta ocasión de fósiles vivientes. Nos vemos en la próxima, para nuestro episodio Ma, 22. Bueno, si lo gente, hubiera hecho, por allá. si lo hubiera Ya hecho más quedó. lento, más sobrevivía más. Los